Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a tener un repaso a nivel informativo y también de análisis sobre todo lo que sucedió en la jornada en todos los ámbitos, porque hoy también tuvimos fútbol. Pero vamos a comenzar principalmente sobre este fallo de la Corte Suprema, porque para la Corte Suprema de Justicia que los jubilados paguen ganancias es inconstitucional. Y acá la pregunta que cabe es si todos los jubilados pertenecen al sector de la vulnerabilidad o no, porque estamos hablando precisamente de jubilaciones de más de 62.400 pesos, de una jubilada especialmente que ha pedido este requerimiento en el que sí se detalló que necesita eximirla del impuesto a las ganancias para que precisamente entonces pueda afrontar las diferentes situaciones que tiene en cuestiones de salud. Por lo tanto, ella sí pertenece a el sector más vulnerable, pero ¿son todos aquellos jubilados los que pertenecen o no? ¿Cómo se tomó el gobierno este nuevo anuncio de la Corte Suprema, en el que también le dijo al Congreso Nacional que legisle sobre el impuesto a las ganancias en cuanto a los jubilados? Vamos a también pensar no solamente en la repercusión del gobierno, sino también en la repercusión a nivel económica. Si influye mucho o no a nivel Estado y cómo se fueron comportando los diferentes fallos de la Corte Suprema en cuanto a los cobros, a la situación financiera que atraviesa el país. Pero hablando de economía, también vamos a tratar el dólar. El dólar precisamente cerró a 43,60 y acá la pregunta que nos surge, que nos va a contestar seguramente Diego Falcón, es ¿por qué sube el dólar? Si están fallando los mecanismos del Banco Central o no. ¿Qué es lo que sucede? Y si esta situación en la que a veces sube 20 centavos, otras veces baja, otras veces vuelve a subir el dólar, es una situación que nos va a acompañar durante este año o no. Otro de los temas que no vamos a dejar pasar en el día de hoy es esta situación en la que muchos se ven inmersos en diferentes áreas de la vida, ¿no? Algunos a favor, otros en contra, y vamos a hacer foco en la reforma del Código Penal. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Por qué sucede que aparentemente no hay consenso y que esto no va a llegar a tener encauce en el Congreso Nacional este año? ¿Y eso por qué sucede? ¿Cuáles son las leyes que el gobierno quiere impulsar y que no van a ser tratadas este año en el Congreso? ¿Es por el año electoral o es por la falta de consenso? Todo lo vamos a conversar también con Giselle Rumó aquí en nuestros estudios. Y finalmente la pregunta del millón. Me la hago yo, se la hace usted, se la hace Santiago Ladino, que es exjugador de fútbol. Nos la hacemos todos. ¿Qué le hace falta a la selección? ¿Qué necesita la selección argentina para que gane? Pero que gane bien, no que gane con un gol como el de hoy, en el que en el primer tiempo todos nos estábamos esperando a ver si finalmente sucedía o no. Con Messi no alcanzó. ¿Será el director técnico? ¿Serán los jugadores? Veremos todos los detalles con Santiago Ladino. Mucha información y análisis. Comenzamos. Buenas noches, comenzamos entonces un nuevo programa de Hoy Nos Toca la Noche con mucho para analizar. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, ¿Qué Diana? tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a poner el foco entonces en este código penal que aparece. Algunos están en contra, algunos están a favor. Y ponernos a pensar un poco, Giselle, ¿por qué entra ahora en el Congreso este proyecto? Bueno, el proyecto que presentó el gobierno el lunes a la noche, en realidad es un proyecto, ¿no?, que se está trabajando desde hace por lo menos 2 años a través de una comisión que se trabajó 2 años en una comisión de notables que estuvo encabezada por el camarista Mariano Borinsky, que estuvo, Diana, terminado en agosto del año pasado, pero que el gobierno decidió que ese no era el momento oportuno para presentarlo. Hoy después se verá si hubo ahí un error político o no. Bueno, y decide presentarlo ahora. ¿Y qué pensaba el gobierno con respecto El a año esto? pasado lo que pasó es que el proyecto original contenía la despenalización del aborto. Y lo que pasó fue que después de que finalmente el Senado no lo aprobó, recordemos que tuvimos en junio la sanción de diputado y después no fue convertido en ley, y dado que había dividido no solo al arco político, sino fundamentalmente también a Cambiemos,
estaban divididas las posturas, el gobierno consideró en ese momento, preocupado por el tema de había que aprobar el pacto fiscal, había que aprobar el presupuesto, estaba toda la energía y las negociaciones concentradas con los gobernadores y con la oposición en ese tema. Entonces consideró que a lo mejor presentar ese proyecto en ese momento iba a distraer el debate de lo que ellos querían debatir y consensuar, y que iba a generar mucho ruido cuando el Congreso había decidido que la despenalización del aborto no iba a salir. Con lo cual, ahora lo congelaron. Pensemos en la repercusión de hoy en día, ¿no? Porque esto ya se presentó, ya está instaurado y hemos escuchado y hemos leído sobre todo lo que va a tener esta reforma del Código Penal, con un trabajo arduo que está viniendo haciendo, estabas comentando, 2 años aproximadamente. Y la pregunta es, en todo ese trabajo, el consenso, ¿dónde estuvo? Sí, bueno, el gobierno hoy... El trabajo en conjunto para que esto se apruebe. Está bien, pero igual son distintas instancias de trabajo. Vos podés tener en una comisión, incluso puede haber opositores que están a favor de algunas cosas puntuales. Recordemos que también este proyecto, el gobierno decidió no dejar la sanción original de despenalización del aborto y penalizar el aborto con 1 o 3 años de prisión y dejar en manos del juez si se exime o no a la mujer que aborta. Digamos, uno puede tener puede acordar en la comisión, pero después es el momento o la oportunidad en que se presenta. Es un año electoral, pero además de ser un año electoral, el gobierno también tiene en el Congreso debilidad, podríamos decirlo, numérica y política. ¿Por qué? No tiene la cantidad de números necesarios, digamos, para sancionarlo por su cuenta. Tiene que generar consensos. Tiene sus espadas, que siempre se encargaron de eso, como Emilio Monzó, recordemos, de origen peronista, que está con un pie fuera del gobierno y de la Cámara, por diferencias con Marcos Peña, por diferencias justamente en la forma de hacer política, ¿no? Es de los que creen, del ala más política del gobierno, que hay que negociar más, que hay que abrir el juego. Un gran armador incluso también de la parte bonaerense de Cambiemos. Territorial y de todo lo que tiene que ver con la UCR en su momento. Estuvo en la campaña junto con Marcos Peña, este año no. Está también Mario Negri y Nicolás Massot, que son los otros haces del gobierno dedicados a la campaña, Negri en Córdoba. Entonces, bueno, no hay quien pueda discutir y negociar, acercar posiciones. Sin eso, y le sumás que hay un año electoral en donde el peronismo dice, y no te digo ni el kirchnerismo, obviamente, que quiere que le vaya mal al gobierno, sino el peronismo moderado, el que en el primer año de gobierno apoyó muchísimo un montón de proyectos, hubo un montón de sanciones, ahora vamos a ver más adelante eso. Entonces, ¿el peronismo qué dice? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a aprobar los proyectos que el gobierno quiere para que después los muestre como logros de gestión, justamente cuando no tiene nada en medio de la crisis económica, no tiene nada para mostrar? Bueno, obviamente que eso está difícil. En este tema puntual también está difícil por los propios también, que a veces hacen berrinche. Elisa Carrió, en esta guerra que sostiene con el ministro de Justicia Germán Garabano, bueno, que avala este proyecto, que lo impulsa, el de la reforma del Código Penal, dice, no es el momento, es un año electoral, se van a hacer penas muy duras. Bueno, salió a cuestionarlo esto. Yo tenía un profesor que decía, los proyectos en periodismo no son noticia, porque pueden llegar a quedarse en titulares que después no se plasman, ¿no? En esto quiero avanzar un poquitito, Giselle, en ver si esto no se va a plasmar, cuáles son las otras leyes que no se van a plasmar, bueno, igual, ¿Cuál es lo que podemos nosotros prever para este año en el Congreso de la Nación? Va a estar complicado, por eso digo, el gobierno lo sabe. ¿Por qué en este caso presenta primero este proyecto? Porque se trata de el eje discursivo de lo que ellos llaman el cambio cultural en relación al kirchnerismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que propone el Código Penal, que es penalizar el narcotráfico, la corrupción, el control de la calle, la violencia en las marchas y un montón de cosas que viene sosteniendo el gobierno, hacen al discurso de cambio paradigmático en lo que tiene que ver a la política criminal con lo que era el sistema garantista de Zaffaroni. Entonces, para ellos es muy importante, aunque sepan que no se va a tratar, generar el debate, distraer además la atención de los temas económicos que están en foco, en los periodistas y todo el mundo, porque se genera debate, hablamos de esto, y además demostrarle a su electorado que ellos se preocupan y lo presentan y no se lo votan. Como vos decís,
va a ser un año complicadísimo por todo lo que venimos diciendo. No solamente por la debilidad numérica del gobierno, sino también esta debilidad política, no tiene quien le salga a negociar, y además porque el peronismo no va a estar dispuesto este año a regalarle lo que es triunfos electorales. Y si tomamos como referencia, por ejemplo, el año pasado en el Congreso de la Nación, Sí. ¿cuáles son las posibilidades que tuvo el gobierno para poder llevar a cabo un montón de leyes o no? ¿Hubo sesiones, cantidad de sesiones y demás? Sí, mira, el año pasado también por la crisis y por lo que te estaba diciendo, porque estuvieron las negociaciones enfocadas en sacar el presupuesto y el cerrar el pacto fiscal para poder que llegue, digamos, lograr hacer el acuerdo con el Fondo Monetario y que llegue el dinero que se necesitaba, hubo apenas se aprobaron 36 proyectos de ley. De ley. Solamente hubo unas 23 sesiones. ¿Esto es mucho, es poco? Eso. Bueno, es el número más bajo desde el año 1983. O sea, 36 leyes el año pasado, Sí. el número más bajo Sí. desde 1983. Que esto, digamos, se contradice con digamos, esta tendencia de que en los años no electorales la agenda legislativa aumenta. Claro, es más prolífera. Fíjate que en el 2017, que era un año electoral, se aprobaron 75 leyes. Y en el 2016 se aprobaron 96 leyes. Esto es un relevamiento que hizo la ONG Directorio Legislativo, que lo hace cada año, mencionémosla. Y en el 2015, con el gobierno de Cristina, se aprobaron 120 leyes. Pero acá ellos tenían mayoría. Sí. O sea, no importaba si era el año electoral. Bueno, en no ese tanto, momento más los allá de que periodistas viajen, hablábamos de que era una escribanía la escribanía, prácticamente. Exactamente. Con lo cual, bueno, el gobierno entonces tiene pendientes. Pensá que está pidiendo la ley contra los barra bravas, que lo hemos hablado acá. La ley de financiamiento de los partidos políticos, que es clave, porque si quieren que las empresas puedan financiar este año las campañas, se tendrían que apurar, está trabado también. Bueno, van a presentar, dice la semana que viene, según publicó Clarín, un proyecto para poder tomarle muestras de ADN a todos los detenidos de crímenes dolosos, y también van a presentar, según dijo Patricia Bullrich hoy, un proyecto de ley del régimen penal juvenil. Bueno. O sea, fíjate que la temática va en tono En este cambio de paradigma. a este cambio de paradigma que propone el gobierno, y la oposición vamos a ver qué pasa. Lo que sí puede pasar, ojo, también por año electoral, es que la oposición salga y quiera poner su propia agenda, porque hay un proyecto dando vuelta para congelar tarifas o amortiguar el impacto de tarifas. Obviamente necesitas generar quórum, eso el gobierno iba a tratar de que no se logre. Pero vamos a ver esto. Si llegamos a 4 o 5 sesiones en el año, sería un milagro. Bueno, y recién Gise nos hablaba de cómo es la cuestión económica, ¿no? De lo que hace el gobierno para intentar también paliar la crisis económica por todas partes y que no sea de lo único que se haga foco, pero todos los días... yo les estoy informando desde las 20:30 con las noticias, aumenta el dólar, aumenta el dólar, suben las tasas, bajan las tasas. Y acá lo que nos preguntamos es qué pasa con el dólar, Diego, ¿por qué aumenta el dólar? ¿Hay una explicación para todo esto? Si yo tuviera una explicación a todo esto, sería mucho más fácil la vida, por lo menos en mi vida, por las explicaciones que uno tiene que dar, sobre todo los inversores que están muy preocupados. Primero que hay una realidad, el dólar se empieza en 41.25 el cierre de septiembre, siempre lo recordamos porque en la Argentina perdemos la perspectiva y después de 6 meses con una inflación acumulada de más de 26%, hoy está en 42, arriba de 42 pesos. Superamos sí el nivel anterior, que fue 42,5, cuando intervino después el central con un refuerzo del ya plan monetario inicial que había arrancado. ¿Por qué subió? Yo te puedo decir hoy lo que se decía, el lugar común de las mesas. Mirá, hay varios inversores de afuera desarmando posiciones. ¿Qué es esto? Un inversor que vino a la Argentina y tuvimos ingreso de dinero, de dólares, sobre todo en febrero, en un contexto global muy favorable para emergentes, entraron, vendieron sus dólares, compraron instrumentos en pesos y estuvieron haciendo tasa de interés. Cuando tienen que irse, te devuelven los bonos y dame los dólares. En un mercado tan chico como el argentino, tan sensible a 2,50 mover ese tipo de cambio, eso está impactando. Ahora, el 1 de abril, digamos, te diría, no es exacto, pero el 1 de abril empieza a liquidarse la cosecha gruesa. Son 53 millones de toneladas piso, están entrando 150.000 toneladas diarias a Rosario, es el máximo que puede procesar el puerto, viene una cosecha récord de maíz y el Tesoro empieza a licitar unos
60 millones de dólares a partir del 15 de abril. Entre la cosecha y el tesoro estás hablando de más de 100 millones de dólares. Debería sobrarte por mes casi unos 800 millones de dólares de excedente, por encima de lo que es la compra normal de dólares que hacen los argentinos. Entonces por viajes. no tiene que asustar que el dólar yo, suba o baje. No, yo ese titular, lamentablemente, no te lo puedo dar en Argentina. Porque yo te digo, no se asuste, el dólar está tranquilo. Mirate. Acá hay pánico. Y aún una empresa que tiene un plazo fijo en pesos, que tiene que pagar a un proveedor de 2 semanas, se dolariza. Entonces, Claro. con una economía, unos dicen que es una economía bimonetaria, las transacciones chiquitas en pesos, las grandes en dólares, una propiedad. Cuando hay elecciones, somos de una sola moneda, dólar. Entonces no se puede decir, es tranquilidad. Ahora, si vamos a seguir el electrocardiograma del dólar, lo que puede ocurrir a partir de la semana que viene es que si el dólar empieza a caer, porque ocurre esta liquidación, vamos a todos tener la sensación, pero está todo tranquilo, y la banda, y atraso cambiario, y cuándo baja la tasa de interés, y la recesión. Bueno, como no podemos entrar en eso, lo que está faltando para poder tranquilizar el tipo de cambio, ya que el fondo no te deja vender dólares, con 70.000 millones de dólares de reservas, ¿qué hay que hacer? Que funcione la tasa de interés. Hoy los plazos fijos te están dando 44%, tasa mayorista 41% en una sucursal. Recién ahora la tasa de... Un poquito. Poquito. Conviene. Poquitito. Recién ahora, ahí. A ver, la que está empezando a decir, bueno, acá estoy, soy la tasa que valgo, es la de la letra del Tesoro, LECAP, letra capitalizable, 49%. Finalmente, arrastrado, llegamos de 43 a 49. Con una inflación en marzo, que está hablando de 3,5 tranquilo, Claro. la verdad que el 49 apenas alcanza para Claro. compensar. Y más con el miedo de, como decía recién Giselle, si el plan económico es el que estaba mencionando, estamos complicadísimos a partir del 10 de diciembre. Conclusión. No lo siga todos los días. Haga esto. ¿Usted tiene peso? ¿Está preocupado? ¿Quiere dormir tranquilo? ¿Su vida tiene que seguir? Vaya y compre dólares. Y listo. Bueno. ¿Usted quiere invertir, quiere hacer otras cosas? Bueno, ahí tranquilícese y mire las oportunidades que hay. Pero lo más importante es que usted tiene que dormir tranquilo porque este año no va a dormir nadie, si no. Bueno, y en el análisis general, si uno tiene que pensar si los mecanismos del Banco Central están funcionando o no. Yo voy a hacer un titular polémico. Que vuelvan las LEVACs. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué que vuelvan las LEVAC? A ver, las LEVAC eran un instrumento que usó el Banco Central para decirle, y esto lo planteamos en su momento, el banco no te da la tasa que necesitas vos para quedarte en pesos, te la doy yo, Banco Central. Acá tenés letra Banco Central. Te la doy a, no sé, hoy 55%. En 2 minutos vas a ver que hay más de uno que dice, esta un tasa, poquito. yo soy demandante de pesos y me especifico o no demando dólares. Ahora, ¿qué pasa? Abrís el juego, entran inversores extranjeros, que es lo que pasó, hay muchos más jugadores de lo que vos querés, expandís el número, no resolvés otros problemas. Ahora, esta Argentina, a diferencia de la de Sturzenegger, está resolviendo el tema comercial, porque tuvimos el 6º superávit comercial, hoy se publicó la balanza, tuvimos crecimiento de exportaciones, buenos números, o sea, 6 meses consecutivos que le vendemos más al mundo de lo que compramos. Entonces, en ese contexto tenemos un problema menos. Vamos hacia un déficit menor que el que tenía Sturzenegger. Entonces, ahora sí podés largar las LEVACs. Claro. Y saltar Están los dadas las bancos. condiciones. Exacto. Porque si los bancos no quieren subir la tasa, hay varios motivos. Entre ellos, los bancos están cómodos como están ganando bien, o dentro de los riesgos que quieren asumir están ganando bien, largás las LEVACs. Ahora, en este contexto es carne para la oposición, así que no sé si lo van a hacer, pero sería una manera que funcionara la tasa de interés para controlar el dólar. Bueno, lo que no se sabe si funciona o no es la selección argentina. ¿Vos qué opinás? Aburrieron. No sé, Buah. yo dije Ayer ya lo había dicho, te pregunté ayer. Pero que sabes, mi amigo. Gana o pierde, me dijo aburre. Bueno, vamos a ver con Santiago Ladino, analizar un poco esta situación de qué es lo que sucede. Buenas noches. Buenas noches, Diana. En realidad ganamos, pero ganamos. Ganamos, pero fue una sensación a poco, ¿no? Creo que más allá de la victoria, todo el partido en sí, el transcurso del partido, nos dejó como un sabor a que falta algo, como que
hay una crisis de identidad de juego que es lo que más preocupa, más allá del resultado, más allá de la derrota ante Venezuela que enciende alarmas, pero así todo la pregunta que se hace el mundo del fútbol es qué pasa con esa identidad de Argentina a la hora de ir en búsqueda de un resultado, porque todos los técnicos, todos los futbolistas, su norte es la búsqueda del resultado, pero las formas, las maneras, con las herramientas con las que cuenta la Argentina, hoy por hoy está en crisis. Es interesante lo que estás planteando. Vos estás armando de la falta de una identidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad que se le tiene que dar? ¿Cómo le damos identidad a la selección argentina? Y me acuerdo que hace unos días o la semana pasada, cuando empezamos a hablar de la llegada de la vuelta de Messi al seleccionado argentino, lo que pensábamos es esto de agruparlos, sentarlos a todos en la misma mesa, darles como esa identidad más de grupo. Y no fue suficiente. Es que es el comienzo de algo, pero así todo tiene que sostenerse en el tiempo. Por más que coman todos juntos, por más que pasen más días de los que estaban pactados, pero no es suficiente porque pueden llevarse muy bien y empezar a conocerse, pero una vez que están dentro de la cancha, también eso requiere un tiempo de trabajo, un tiempo de conocer la gestualidad del otro, porque hay un montón de información Claro. que vos vas recibiendo de tu compañero, ya sea visual, ya sea gestual, ya sea corporal. Entonces todos esos detalles, si uno no los pone en práctica en cancha y no tiene mucho tiempo disponible para conocer a un Messi, de cómo se para, de cómo mira, o a otro jugador, todas esas cosas se van perdiendo y esa homogeneidad o esa parte donde se tienen que comunicar dentro de la cancha se empieza a perder muchísimo y es eso lo que la Argentina tiene que empezar a recuperar, tiempo en cancha, porque hay un montón de jugadores que son nuevos, porque hay una camada de futbolistas muy jóvenes, talentosos que se vienen, pero así todo todavía tienen que probarse cómo se sienten con la celeste y blanca encima, que no es poco. A eso entonces le llamamos como la identidad que necesitan dentro del campo de juego. Sí, por supuesto. Es que todos los equipos tienen una identidad. Brasil, con ese juego un poco más espontáneo, pero sin dejar de hacer lo que tienen que hacer al fútbol que pide hoy en día, ¿no? Que es ese fútbol tan mecanizado, tan físico. Italia lo mismo, con su rigurosidad en las líneas y en los esquemas, los alemanes igual, pero Argentina históricamente ha tenido una identidad de juego. A ver, en ¿cómo es aquella eso? época, a principios del siglo XX, se la llamaba la nuestra, y era una identidad de juego muy... La identidad argentina era la nuestra. Era la nuestra, se la llamaba la nuestra, pero ¿por qué? Porque, bueno, los ingleses desembarcaron en Argentina con un kit de un montón de juegos, el golf, el tenis, el fútbol, el rugby, y tenían un juego muy de equipo, muy mecanizado, pero ¿qué pasa? El criollo, ¿no? Jugaba de una manera que era muy personalizada, muy individualista, muy de tener la pelota cuidándola. ¿Pero por qué? Porque las pelotas venían de Inglaterra y eran muy costosas volver a comprarlas. Entonces cada vez que pateaban fuerte o la tiraban lejos, la pelota o se rompía o el calzado mismo se desgastaba. Entonces el Empezó argentino, a cuidar la pelota. el criollo, tomó como una identidad de juego que tenía que ver con tener la pelota bien pegada al pie, cuidándola, no revoleándola. Y esa forma de jugar y paralelamente de cuidar la herramienta, la pelota en este sentido, le dio una identidad que con el paso del tiempo la fue sosteniendo y por eso la picardía del jugador argentino que en todas partes del mundo buscan, que es eso de tener a un jugador que desequilibre, como lo hace Messi hoy, como lo hizo Maradona en su momento, Rojas, Di Stéfano y tantos jugadores más que han enriquecido este ambiente por justamente esa picardía y esa característica que siempre tuvo el argentino y que hoy está en crisis y tiene que sí o sí recuperarse. ¿Y cómo se recupera con tanto cambio de directores técnicos? Bueno, es una gran pregunta, porque del 2011 hasta la fecha han pasado 5 técnicos, donde Alejandro Sabella, que fue el proceso más duradero, ¿no? Del 2011 al 2014, que nos llevó a una final, después de 24 años, la final de Brasil,
que la última había sido en el Mundial 90. Después otro proceso fue el del Tata Martino, del 2014 al 2016, donde pudimos jugar 2 finales de Copa América. La perdimos las 2 contra Chile, pero así todo habían sido procesos donde esos futbolistas que veíamos en cancha venían de una escuela de Pekerman, claro, donde en las categorías de formación, en la sub-20, habían ganado cosas juntos, habían salido campeón. Se conocían. Y se conocían. No es casualidad que todo este grupo que hemos disfrutado de estas finales y de estas alegrías que nos han dado por haber llegado a esos lugares, porque no nos olvidemos que para llegar a esos lugares primero le tenés que ganar a todos. No levantamos la copa, no le ganamos justo al último que le teníamos que ganar, pero no hay que desprestigiar todo ese camino, todo ese proceso. Pero como te decía, esos jugadores que hemos disfrutado, esa camada, vienen de conocerse desde muy chicos, claro, en un proceso que se tomó el tiempo para formarlos, cosa que después empezó una catástrofe y una debacle de búsqueda de resultados y se perdió este foco de prepararlos, de que se conozcan. Te cuento, la era Bauza en el 2016 estuvo 251 días en el cargo de técnico. Es muy poco, claro, es muy breve. Entre los técnicos que aparecieron después, Sampaoli, Scaloni, hay un antagonismo muy grande entre las ideas de uno y de otros, entonces se hace muy complicado. Claro, es difícil ahí armar identidad, armar equipo y demás. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a analizar el fallo de la Corte Suprema en cuanto a las jubilaciones, a los jubilados, mejor dicho, y al pago del impuesto a las ganancias. La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de autor, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20 te contamos cómo disfrutarla. Disfrutemos BA con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Desde los ensayos hasta los estrenos, te mostramos la cocina de los shows más brillantes, musicales, bailes, notas con los protagonistas, backstages e informes especiales con lo mejor de Broadway. Conoce junto a Elis García el detrás de bambalinas del teatro musical argentino. Musicales, bailes, viernes, 20 horas, Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, Diego Morán te presenta las noticias que van a cambiar el día. Te propongo un noticiero basado en datos. En media hora te voy a contar qué pasó y cómo viene el día. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 9:30, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Ahora, los fines de semana tienen un día más. ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando. Saturday, la semana está perdida. Soy MacGyver. Pónganle huevos, chicos. Soy MacGyver. Yo sé que parezco CAE, con problemas, con muchos asados seguidos. Laura Oliva y Cristian Alonso. ¿Vamos a hacerlo? ¿Estás lista? Sí. Toma aire. Le ponen risas y diversión a la fiebre del Saturday a la noche. Hoy no hicimos maquile, malfla, fish, pum. Anda a buscar la bola, te voy a romper la boca de unos jotazos. Saturday, la semana está perdida. Sábado, 22 horas, Canal de la Ciudad. Tenemos el único conductor que se mueve como pez en el agua. ¡Uy, qué lindo dorado! Pero para conocerlo, vas a tener que irte de pesca con él. ¿Vieron dónde estamos? Ya entró agua a la bota. Wilmar Merino te invita a... ¡Vamos! Expedición Merino. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes a las 15:30. Canal de la Ciudad. Bienvenidos
bienvenidos a esta nueva temporada de Jam Session 2019. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos. Cada domingo se encuentran en el canal de la ciudad. Yo romperé tus fotos. El motor pide agua en la cabeza. Música. Entrevistas. Somos una pyme. Claro. Le damos de comer a un montón de gente. Si lo miro por ese lado, sí sonrío. Zapadas. Clínicas de instrumentos y auténticas jam session en vivo, junto a Diego Mizrahi y su banda. Hay música para toda la vida, hay música para todo el mundo y de todos los géneros. Eso es Jam Session. Jam Session, domingos a las 20:30, canal de la ciudad. ¿Vos pensabas que lo mío era nada más que el rock? No. Muy pronto voy a estar acá, en el canal de la ciudad, con tango. Sí, tango. Muy pronto, por el canal de la ciudad. Y llegó a manos de la Corte Suprema un caso de una jubilada de 79 años que pedía que se le exima el pago del impuesto a las ganancias por pertenecer a un sector vulnerable que no podía afrontar determinadas cuestiones, en este caso cuestiones médicas y todos los gastos que tiene. ¿Qué es lo que pasó? La Corte Suprema en el día de hoy dijo que entonces en ese caso la jubilada no debería pagar impuesto a las ganancias y todos nos preguntamos ahora entonces si es inconstitucional el pago de ganancias para la Corte Suprema en cuanto a los jubilados y a quienes alcanza, ¿no, Giselle? Sí, así es. Bueno, esto tiene distintas derivaciones. Las derivaciones de cómo va a impactar al gobierno en el tema económico, que lo va a contar Diego ahora, y después cómo tomó el gobierno este fallo. ¿Y cómo lo tomó? Bueno, con preocupación, pero por, digamos, lo que significa para ellos como una suerte, entre comillas, de derrota política, porque es un nuevo golpe que viene desde la Corte Suprema, lo que ellos identifican en el gobierno como la mayoría peronista, que llaman así al trío compuesto por Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y porque, bueno, si bien ellos dicen que esto no los puede impactar, ahora lo va a contar Diego, económicamente, porque también además es coparticipable con las provincias este impuesto, entonces el efecto va a ir también para las provincias, lo que ellos dicen es que tienen temor de lo que pueda seguir viniendo. Igual por desde parte el gobierno bajaron un poco. Sí, por eso. Trataron de minimizarlo. Tratan de minimizarlo, ahora lo va a decir Diego. ¿Tratan de minimizarlo porque es un costo que no representa demasiado, Diego? En este 2019 es mucha plata, siempre, porque acá estás tratando de achicar el déficit por donde haya lugar, recortando el uso de viromes en los despachos, y si tuvieran acceso todos a este fallo, estarías hablando entre 15 y 18 mil millones de pesos, que no le va a morir en perímetro a Duhovne, pero claramente le arruina si quiere tomar una siesta. Entonces, si no es demasiado desde el punto de vista económico, entonces ahí sí, porque giramos a la vista política. Sí, hay otros fallos, por ejemplo, como el de los fondos por deuda de coparticipación que reclamaba San Luis y que fue favorable, y hay uno también por 45 mil millones de pesos de parte de Santa Fe, y así hay un montón de juicios que sí podrían, por lo menos en el corto plazo, hacer más ruido. Vamos a tratar de entender un poco mejor de qué se trata, si es constitucional, si es inconstitucional, qué es lo que sucedió hoy en la Corte Suprema y qué es lo que sucede con el impuesto a las ganancias con los jubilados, con el abogado especialista en Derecho Tributario, Lucas Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros, Lucas. No, gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para poder compartir mi opinión con los televidentes y con ustedes también. ¿Cómo analizamos esto? Mira, me parece que el primer gran título que quiero dejar acá es que el impuesto a las ganancias o la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones no es inconstitucional en sí mismo. Es decir, la Corte no dijo, en este caso concreto, que la aplicación del impuesto a las ganancias sea inconstitucional por sí en cualquier caso, sino que se refirió y declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias para el caso de la jubilación de esta persona que litigó de la provincia
de Entre Ríos, pero no se puede extraer automáticamente para cualquier jubilado lo resuelto en este caso concreto. Por eso le pide al Congreso. Exactamente. Acá, si me permiten 2 minutos para comentar cuáles fueron los elementos que consideró la Corte para declarar la inconstitucionalidad. La Corte tuvo en cuenta, en primer lugar, hace un largo desarrollo donde resalta la protección constitucional que tiene la ancianidad nuestra en nuestro texto constitucional y en especial a partir de la reforma del año 94, donde se incorporan al texto diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que específicamente contemplan y atienden a la situación de vulnerabilidad de las personas que pasan a la pasividad, ¿sí? A la jubilación. Y también diversas disposiciones que se incorporaron a la Constitución en esa oportunidad que disponen que el Congreso de la Nación debe adoptar medidas de legislación positivas tendientes a lograr que personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como son los jubilados, tengan un tratamiento legal que los saque de esa condición de desigualdad y los coloque en un pie de igualdad con otros que socialmente están en una mejor condición para afrontar su vida. A partir de este análisis, la Corte empieza a trasladar cómo incide esto en el campo del derecho tributario y en la aplicación de los impuestos, cuyo basamento es la capacidad contributiva, es el elemento que se tiene en cuenta o que el Estado tiene en cuenta para decidir quiénes van a ser llamados a contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas, es la capacidad contributiva. Entonces, cuando analiza el elemento de la capacidad contributiva aplicado a las jubilaciones, la Corte decide y sostiene que se debe atender precisamente a estas situaciones particulares que tienen los jubilados, donde tienen que atender, por ejemplo, gastos de salud, primero que no tienen posibilidad de hacer otras actividades, claro, porque la edad no los permite, de generar más ingresos. Como el caso de este fallo que esta mujer decía que gastaba el 30% exactamente, en tienen gastos por supuesto, tienen mayores, necesitan cobertura social especial y gastos de medicamento por razones lógicas de la edad. Con lo cual, ya a partir de ese momento, de esa situación, pasan a estar en una situación diferente que el resto de los contribuyentes, por más que tengan o perciban un ingreso idéntico a una persona asalariada o a un contribuyente, por ejemplo, a un autónomo. El hecho de no tener posibilidad de realizar otras actividades y tener que atender gastos de salud mayores seguramente a los de otras personas, hace que estén en una situación diferente. Ahora, Lucas, a mí lo que me preocupa, porque independientemente hoy está gobernando Cambiemos, mañana va a gobernar probablemente otro partido político, es el criterio de la Corte de determinar qué es vulnerable. Primero estás achicando cada vez más la base contributiva y terminás cayendo entre los jóvenes de 18 y 40 años y que no tengan ningún problema físico porque también va a incluirse en ese grupo. Ahora, ¿cómo haces para legislar un impuesto con este criterio de vulnerabilidad donde podemos entrar todos por ejemplo, qué pasa con los padres que tienen hijos menores, con las cargas de familia? Muy buena tu pregunta y te hago dos líneas de análisis, te abro dos ventanas. A ver. Una ventana es la comparación entre jubilados. La Corte pide que el Congreso, cuando legisle, dice, hoy el Congreso, hoy existe la información suficiente y el Estado cuenta con la suficiente información como para establecer incluso distinciones entre categorías de contribuyentes jubilados. Es decir, debería ser, la legislación que se dicta a partir de este fallo debería diferenciar a aquellos jubilados que alcanzados por el impuesto a las ganancias que, por ejemplo, tengan bienes. Y esto es algo que la Corte lo menciona expresamente. Entonces, a partir de ahora, la ley que se dicte va a hacer una diferenciación o va a tener que trazar una diferenciación entre aquel contribuyente jubilado que perciba ingresos, que perciba otros ingresos o que tenga rentas provenientes, por ejemplo, del alquiler de inmuebles de aquel contribuyente jubilado que no lo tenga. Eso lo dice el propio legislador. O sea que no solamente se tiene que hacer una diferenciación entre el jubilado como tal por su situación de ancianidad, sino entre grupos de jubilados que no están en situación análoga ante el impuesto. La Corte dice que con anterioridad o antiguamente, cuando se sancionó el impuesto, no había esta información, entonces había que hacer en forma global la situación de los jubilados, pero que hoy el ANSES y diferentes organismos estatales
como puede ser los registros de la propiedad, etcétera, cuentan con la información suficiente, la propia AFIP, para establecer, digamos, categorías de contribuyentes dentro de la categoría de jubilados, ¿sí? Y el otro punto y la otra ventana, o sea, tenemos que esperar que la legislación que se dicte trace diferencias entre jubilados. Y la otra ventana que te decía es, se abre una puerta, porque acá también, así como la Constitución protege la ancianidad, también la Constitución protege con particular énfasis y en varias partes de sus articulados y en todos los tratados de derechos humanos, la niñez. La niñez tiene una protección particular en la Constitución y hay que atenderla y hay que hacer acciones positivas por parte del Congreso, tanto como se exige o se resalta que se debe hacer con respecto a los jubilados. Entonces, eso obliga a revisar la legislación que existe hoy o la regulación impositiva que existe hoy, por ejemplo, en las limitaciones que existen al deducir cargas de familia. Porque se supone, y esta es la lógica que subyace en todo esto, que existe capacidad contributiva recién a partir de que una persona cuenta con los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Puede haber capacidad económica, pero capacidad contributiva hay recién a partir de que se pasa determinado umbral de ingresos que le permiten a la persona sufragar. Y esa como le decía, diferenciación no está hecha en ningún ámbito. No está, a ver, pretenden en el impuesto a las ganancias ese objetivo se persigue alcanzar mediante, por ejemplo, los mínimos no imponibles o las deducciones por cargas de familia. Pero las deducciones realmente nunca acompañaron a la inflación, no se actualizaron los mínimos no imponibles o se actualizaron con la última reforma tributaria, pero el aumento que hubo no fue suficiente en relación con la inflación y con el costo de vida de cualquier persona. Entonces esto abre la puerta, el fallo como tal abre la puerta para que se hagan planteos también por ese motivo, ¿no? Ahí lo resolverías con una buena movilidad de las deducciones, por ejemplo. Bueno, una ley, eso quitaría presión a la Corte. Porque yo lo que veo o me preocupa es una Corte que parece legislar como si estuviera en Noruega. Entonces es bueno garantizar o ampliar los derechos. Y de golpe te encontrás con la realidad argentina con una presión tributaria récord, pero por otro lado con un gasto público muy elevado. En ese sentido yo quiero hacer una opinión personal. A mí en particular me parece que el fallo de la Corte no termina siendo lo suficientemente en claro en cuanto al alcance de su decisión, porque la Corte tiene una función institucional que no es la misma que tiene cualquier juez, tiene una función institucional muy importante de nuestro régimen democrático republicano. ¿Por qué? Porque sus directivas son las que deben seguir por un acatamiento moral, como dice la propia Corte, los tribunales inferiores. Y su jurisprudencia va a ser la luz que alumbre las decisiones o los casos que se planteen ante otros jueces federales que reciban planteos similares a este. Y me parece que el fallo de la Corte no da suficiente claridad en cuanto al alcance que tiene, porque perfectamente muchos pueden creerse con derecho a hacer planteos similares o a entablar un litigio similar que es muy posible, primero, que la AFIP se oponga y no es seguro que obtengan una respuesta similar por parte de la justicia, porque la Corte se expidió para una situación particular que no necesariamente puede, derivarse a otros casos que, aunque puedan tener algunos ribetes parecidos, ser jubilados, no es suficiente para que la Corte diga es inconstitucional. Pero como la Corte no lo dice tan claramente, hace que se puedan generar casi una avalancha de juicios y obviamente esto genere, en los juzgados federales, que ya están colapsados de la cantidad de temas que tienen que resolver, que se genere una mayor sobrecarga aún, porque no dudo que esto va a habilitar no solamente a reclamos para dejar de pagar hacia adelante, sino juicios de repetición por lo que se pagó. Lo que sucede, Lucas, es que en realidad siento un precedente en la Corte Suprema. Por supuesto. Y de ahí en adelante entonces se despierta un montón de inquietudes. ¿Usted qué cree que fue lo que motivó a estos miembros de la Corte Suprema a tomar esta determinación en específico? Bueno, la Corte es soberana y decide en qué momento y en qué oportunidad dicta sus sentencias. Y la Corte, en este caso, decidió hacerlo ahora. No hay un criterio por el cual la Corte diga, la Corte tranquilamente este fallo lo podría haber dictado en el año 2020 o 2021 y no pasaba absolutamente nada. ¿Pero hay un motivo político quizás? No quiero hacer ese tipo de interpretación. Lo que sí digo es que la Corte tiene libertad y discrecionalidad para decidir cuándo resuelve los casos. Yo creo que acá pudo haber primado o pudo haber,
tenido algún peso también, creo yo, la avanzada edad de la persona que litiga y que su sentencia no llegue cuando ya sea tarde. Sí. Eso también pudo haber pesado y permitiría, digamos, dejar a un costado alguna especulación política que por supuesto, vale también su análisis. Pero sí puede generarle al gobierno también un frente político en el Congreso, más allá de que está paralizado, porque está pidiendo que el Congreso dicte una ley que exima directamente a los jubilados de pagar ganancias. Entonces, bueno, puede la oposición querer hacer ruido, ya lo hicieron. Acordemos que el peronismo en una época, el masismo, el kirchnerismo en todo su pelaje se juntó justamente por un tema de ganancia para generar un dolor de cabeza al gobierno. Ahora, si el Congreso aprobara esto, entonces, ¿qué pasa? Sí, una ley que exime no sabemos. En realidad quiero hacer una aclaración. La Corte no dice que se dicte una ley que los exima. Y acá vuelvo a lo que dije al principio. La Corte dice que se dicte una ley que atienda la especial situación de los jubilados. O sea, no dice que los jubilados no paguen. Si hay una persona que percibe una jubilación, digamos una jubilación de privilegio, con seguridad ese jubilado va a seguir tributando. Pero tiene que salir por ley del Congreso. Pero tiene que salir por ley del Congreso, por supuesto, y además... Para que tenga una reglamentación. La ley que dicte el Congreso va a tener que hacer diferenciaciones entre jubilados. Como les decía hoy, no va a poder darle el mismo tratamiento a un jubilado que tiene, además de su jubilación, otras rentas o que tiene un patrimonio importante que aquel que solamente vive de esa jubilación y encima esa jubilación está muy cerca de los mínimos no imponibles. En ese caso, a ese contribuyente que solamente cobra esa jubilación, le va a tener que dar un trato distinto que al otro jubilado. Bueno. Una cosa importante es que yo creo que en el debate, y esto ya más un comentario que jurídico, más político, creo que en el debate me parece que debería primar un poco la responsabilidad, porque nadie sabe quién va a ser el que le va a tocar administrar, digamos, los recursos o las rentas que genere la recaudación de este impuesto el año que viene. Igual también la me parece que, ir al corte. Me parece que se necesita un debate serio, un debate serio y profundo, y no como muchas propuestas de reforma que han tenido una especulación política y que desde lo jurídico han estado flojas de papeles que después no resisten un embate judicial. Me parece que la seriedad del tema exige hacer una ley que realmente resista y perdure en el tiempo, como tienen que ser las leyes, y para eso tienen que ser bien hechas. Gracias, Lucas, por haber estado aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Enseguida regresamos, vamos a un corte. La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de autor, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20 te contamos cómo disfrutarla. Disfrutemos BA con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, Diego Morán te presenta las noticias que van a cambiar el día. Te propongo un noticiero basado en datos. En media hora te voy a contar qué pasó y cómo viene el día. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 9:30, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. ¿Vos pensabas que lo mío era nada más que el rock? No. Muy pronto voy a estar acá en el Canal de la Ciudad con tango. Sí, tango. Muy pronto por el Canal de la Ciudad. Ahora, los fines de semana tienen un día más. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando. Saturday, la semana está perdida. Soy MacGyver. Pónganle huevos, chicos. Soy MacGyver. Yo sé que parezco CAE, con problemas, con muchos asados seguidos. Laura Oliva y Cristian Alonso. ¿Vamos a hacerlo? ¿Estás lista? Sí. Toma aire.
le ponen risas y diversión a la fiebre del Saturday a la noche. Hoy no hicimos maquile, malfla. Fish, pum. Anda a buscar la bola, te voy a romper la boca de un ojotazo. Saturday, la semana está perdida. Sábado, 22 horas, Canal de la Ciudad. Desde los ensayos hasta los estrenos, te mostramos la cocina de los shows más brillantes, musicales, bailes, notas con los protagonistas, backstages e informes especiales con lo mejor de Broadway. Conoce junto a Elis García el detrás de bambalinas del teatro musical argentino. Musicales, bailes, viernes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Bienvenidos a esta nueva temporada de Jam Session 2019. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos. Cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Yo romperé tus fotos, el motor pide agua en la cabeza, música. Entrevistas. Somos una pyme, claro. Le damos de comer a un montón de gente. Si lo miro por ese lado, sí sonrío. Zapadas. Clínicas de instrumentos y auténticas Jam Session en vivo, junto a Diego Mizrahi y su banda. Hay música para toda la vida, hay música para todo el mundo y de todos los géneros. Eso es Jam Session. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Y entre los temas que no podemos dejar pasar en vistas al día de mañana es la reunión con los docentes. Los docentes de la provincia le dijeron que, bueno, no iban al paro y esperan el llamado o la negociación con María Eugenia Vidal. Sí, así es, Diana, porque la gobernadora lo citó para mañana. No va a estar ella, pero va a estar el ministro de Economía y otros funcionarios de su Hernán Lacunza, ¿no? Hernán Lacunza, claro, ahí al frente de la negociación. Y lo que dicen en la provincia es que van a hacer una oferta superadora, no de lo que tiene que ver con las paritarias de este año, que ahí es como que se quedan plantados, sino más bien lo que hace al reclamo de los docentes por la diferencia del poder adquisitivo perdido en el 2018, que ellos dicen que llega a unos 15 puntos tras la inflación. Entonces, eso es lo que está trabando hacer el acuerdo para este año. Entonces, ellos dijeron que va a haber una oferta superadora. Vamos a ver si los gremios la aceptan. ¿Qué es lo que sucede el día de mañana? ¿Qué no podemos dejar pasar? Nuestro amigo Xi Jinping, el premier chino, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Roma, Sicilia, París y la Riviera Francesa. Cuando ves la foto sonriente al lado de Macron, te imaginas con ese paseo, ¿qué fue a hacer a China a Europa? Europa le vende un montón de maquinaria y parte de la caída de la actividad económica en Europa, que golpeó muy fuerte y bajó su crecimiento al 1%, se debe a que China se desaceleró. ¿Qué es lo que fue China a promover? Inversiones. Va a conectar China con vía terrestre con Europa. Italia dijo, me anoto, yo quiero recibir sus inversiones. No solo eso, Alemania le dijo, estamos negociando para la tecnología 5G, que es lo nuevo que se viene en temas celulares, para que usted tenga y pueda navegar a 100 megas de velocidad. Eso va en contra de lo que quiere Trump. Trump le dice, ¿cómo le van a entregar las telecomunicaciones a los chinos? Bueno, por ahora Europa le dice, sí, todo bien, nosotros como bloque podemos negociar en este mundo multilateral. Podemos hacer una alarma a una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por las telecomunicaciones. A Trump no le gustó esto y puede terminar enojándose con China porque negocia con los europeos, lo puede sentir como una traición. Trump es bastante intenso en esto. Bueno, es muy interesante el tema que nos va a plantear Santiago Ladino. Les pido por favor que presten atención porque yo tengo un debate cruzado con esto de el fútbol virtual. Sí, ¿De qué se trata? Así es. Bueno, a falta de alegrías, ¿no? En la selección mayor, la AFA organizó para este domingo un campeonato que por un lado el ganador, el campeón de la Xbox y el ganador, el campeón de la PlayStation, serán los representantes argentinos que del 13 y el 14 de abril nos representarán en el Mundial de Londres 2019. Esto se llama el FIFA Nation Cup. Así es. Perdonen, ¿no? Mi situación parece de pregunta de la tercera edad, pero ¿los videojuegos tienen un mundial? Así es, el primer mundial y la Argentina va a estar ahí.
Y los que van a ¿Cuántos juegan? seleccionar, los que van a participar de Argentina, ¿puede ser el señor Falcone? No, ¿O alguno de sus hijos? No. Los participantes son los jugadores que representan actualmente a los clubes del fútbol argentino y también hay otras categorías donde van a estar todos juntos y bueno, los ganadores, como te decía, de la Xbox y después de la otra consola, la PlayStation, son los dos que nos van a representar en este mundial. A mí me resulta muy curioso pensar en la idea de que un club deportivo que tiene que fomentar el deporte, que tiene que fomentar que los jóvenes se muevan un poco, que tengan disciplina deportiva, terminen promoviendo un fútbol virtual. Es que, Diana, es lo que No, se pero, ve. de verdad lo virtual planteo, es lo que ¿no? se No, viene. pero ganemos algo. Si hay que jugar eso también el torneo mete gol mundial. Juguemos algo. Ganemos una vez algo. Del 93 que no festejó más. A simple vista es una actividad pasiva, pero si lo tomamos también al ajedrez como un deporte, Eso esto es otro mes. tranquilamente va en vías de transformarse en un deporte también. ¿Por qué no? Bueno, Más me divertido. resulta un poco polémico. Otro día lo vamos a seguir discutiendo. Gracias por acompañarnos aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Por supuesto, volvemos mañana con este equipo maravilloso para poder informarlos y también analizar.